Muy buenas hermanos, estamos aquí desde San Carlos, Costa Rica, para compartir uno de los mitos más terribles, casi me atrevería a decir más malintencionados contra la Iglesia Católica, y se trata sobre los tesoros del Vaticano. ¿Por qué no vender todo lo que tiene el Vaticano y darlo de comer a los pobres? ¿Por qué no vaciar las elegantes salas del Vaticano, vender sus tesoros? Pues bueno, aquí vamos a analizar un poquito. Dígame, ¿qué sucedería si en este momento sale la noticia de que México está vendiendo las pirámides de Teotihuacán, o que en el gobierno inglés se está vendiendo el Big Ben, o la Estatua de Libertad en Estados Unidos, o la Torre Eiffel en Francia? Yo me imagino que la gran mayoría diría, están tomándonos el pelo, nos están mintiendo. ¿Para qué vender un tesoro nacional? Algo que ha representado y que representa un poco de aquella tierra y de aquel país. A ningún presidente cuerdo se le ocurriría hacer semejante barbaridad. Sin embargo, muchos preguntan, ¿por qué la iglesia no vende sus tesoros? Tratar sobre los tesoros del Vaticano usando un poco de sentido común, lo único razonable es decir que no existen. Es verdad que algunas personas, engañadas por falsas publicidades, malintencionadas, como decía al principio, o simplemente aprovechar el tirón del morbo, pueden haber llegado a pensar tales disparates. Incluso dicen y consideran al Vaticano es una de las grandes potencias económicas del mundo. Pero eso es en el fondo porque se han creído lo que han oído sin ninguna mínima reflexión. El territorio del Vaticano es pequeño, sus posesiones son una iglesia, unos edificios de oficinas, unos jardines del siglo XVI, un museo, la residencia del Santo Padre. Aparte de esto, posee algunos pequeños territorios en la ciudad de Roma y una zona de descanso en Castel Gandolfo. Cualquiera puede entender que el valor de eso en la economía mundial, comparado a Estados Unidos, Japón, Rusia, cualquier país de Europa de los grandes, es bastante ridículo. Pero incluso si se compara con una sola empresa un poco grande, ya los tesoros del Vaticano dejan de serlos. Solamente leer la revista Forbes, donde ni siquiera aparece el Vaticano entre los 500 grandes poderosos económicos del mundo. Lo que posee el Vaticano son obras de arte de su museo, que ciertamente gracias a que los papas siempre han sido hombres de gran cultura y un exquisito gusto, es uno de los mejores del mundo, pero en lo económico su valor es parecido al que puede tener el Louvre, el Prado, el Hermitage o el Museo Británico. Y a nadie se le ocurre pensar que el valor de esos museos es enormemente importante en la economía. Su valor es fundamentalmente cultural, artístico, histórico si se quiere, pues si alguien con una mentalidad burguesa quiere hacer negocio y vender estos tesoros, simplemente sería por un capricho, una pobre mentalidad de quien confunde el arte y el dinero, porque cree que en este mundo todo se puede comprar. Hay otros objetos que también son puestos en la mira. Aquellos son los objetos de culto. En esto hay que acordarse un poco de lo que significa amar. El amor de los enamorados, por ejemplo, les lleva a regalarse objetos preciosos. Y está por ver el primer enamorado que le regala a su novia unos pendientes de hojalata. En la Iglesia Católica procuramos hacer lo mismo con nuestro Señor. Los objetos de culto son los más bonitos que podemos. Eso no significa que ese sea dinero que podría haber ido a los pobres, claro. Cuando se consigue abrir el corazón de la gente, el dinero sale del bolsillo para los pobres y para Dios. Y cuando no se consigue abrir el corazón de la gente, a Dios el dinero no le sale a los pobres, sino que se queda en la cuenta corriente de los potentados. Si no, se hubiese empleado en Dios, no habría llegado a ningún otro sitio. En cuanto a los dineros del Vaticano, hay que decir que tampoco es mucho.
y que cualquier pequeño banco de provincia mueve más dinero que el Vaticano. Es cierto, son muchos billones, pero nada que no se compare con bancos modestos de cualquier país. Además, una gran parte de ese dinero que mueve se dedica a obras benéficas, a través de, en Roma, por ejemplo, del convento de las Hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, que hay en el Vaticano y en todo el mundo, del Pontificio Consejo Corunum, que preside Cáritas Internacional. Por último, conviene subrayar que en las congregaciones vaticanas, algo así como los ministerios de la Iglesia, hay pocos empleados y no se parecen nada a los grandes ministerios de las naciones, es decir, que los presupuestos no dan en el Vaticano para grandes derroches financieros. En consecuencia, el análisis de los tesoros vaticanos no nos lleva a escandalizarnos, sino a pensar que debemos ayudar más al Santo Padre en lo económico, especialmente a través de la colecta del óvulo de San Pedro, que se celebra en la Iglesia Universal el 29 de junio, o el domingo más próximo a la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Cuanto más dinero llegue, mayor bien se podrá hacer a los más necesitados. Los tesoros de la Iglesia pertenecen a toda la Iglesia, los de hoy, las de ayer, las de siempre. Cada uno de los cuadros, estatuas, edificios no son únicamente un conjunto de colores y piedras colocados de un modo más o menos artístico. Cada uno de ellos encarna de alguna manera una persona, un ideal, una época de la vida de la Iglesia. Para ir terminando, apelaremos al motivo más fuerte de la fe. Cuando hablamos de los tesoros del Vaticano, o mejor aún, de los tesoros de la Iglesia, nos estamos refiriendo sobre todo y principalmente a los tesoros de la gracia divina, el tesoro incomparable y que no tiene valor de los sacramentos. Al ser depositario en la Iglesia, del cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo, de su sangre preciosa, de su palabra divina, de los tesoros de redención. El tesoro de ser, por la voluntad de nuestro Señor, la administradora de los méritos infinitos de su redención para la salvación de todo género humano. Aquí tiene su fundamento teológico y se explica el tema tan controvertido por la Reforma Protestante de las indulgencias. Otro tesoro, el tesoro de la santidad de todos los hijos de la Iglesia, sobre todo de aquellos que más han sobresalido por el heroísmo de sus virtudes, los mártires, las vírgenes, los confesores, los santos de todos los tiempos, de cualquier cultura, raza, sexo o condición social. El tesoro de la fe de todos los cristianos, qué bello tesoros, ¿ah? El tesoro de la caridad de la Iglesia, la cantidad de obras de caridad que dirigen muchísimos de sus hijos en todos los países del mundo sin ningún sueldo, solo por amor a Cristo y a sus semejantes. Y lo observamos claramente en hospitales, ancianatos, orfanatorios, clínicas para enfermos de cáncer, sida y de todos los males, casas para niñas abandonadas, mujeres violadas, casa de asistencia a los drogadictos, leprosos, pobres, emigrantes, escuela para todas las clases sociales, atención a los desamparados, a la niñez, a la familia, misiones, obras de solidaridad, etc. En cualquier parte del mundo donde hay pobreza y sufrimiento de cualquier tipo, ahí está presente la Iglesia Católica para ayudar, apoyar y a consolar. Pues bueno, estos son los verdaderos tesoros del Vaticano y la Iglesia. Detrás de una pintura de Miguel Ángel, la Anunciación de Fray Angélico o de una catedral de Burgos, hay algo mucho más que el interés cultural. En cada una de estas obras yace la fe de un hombre, de un pueblo que quiso rendir culto, alabar de una manera palpable a Dios. Delante de ellas, ¿cuántos hombres han rezado? ¿Cuántos han inclinado su cabeza? ¿Cuántos han levantado sus corazones a Dios? No, la Iglesia de ahora no tiene derecho de vender la fe, expresada plásticamente de sus antepasados, ni claudicar la fe de sus futuros hermanos. La Iglesia no puede
venderlos porque estos bienes perderían el significado último y único de su existir, y el dinero que se obtuviera de ellos ayudaría un poco a solucionar el problema de la pobreza, cuyas raíces son mucho más profundas. No se solucionará con un fajo de billetes, sino con la conversión del corazón del hombre. Paz y bien, hermanos, desde San Carlos, Costa Rica, en la misión de evangelizar.